Bueno, gente, mil y mil bendiciones en este nuevo día que nos regaló Papito Dios. Vamos a seguir escudriñando la palabra en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y en este día vamos a escudriñar la palabra en Hechos capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 20. Y leemos la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y con la alianza y revelación de su Santo Espíritu. Entonces dice, el verso 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Tremendo, ¿no? Tremendo. El 11 al 12 dice que el Señor usaba a Pablo de una manera sobrenatural. Tremendo que Pablo sí sabía verdaderamente para qué era que lo había llamado el Señor y se tomó, gloria a Dios, las cosas en serio. Dice el verso 13 que, y antes mejor de seguir con el verso 13, mire que la ropa de hombres y mujeres de Dios queda muchas veces impregnada de lo que tenemos, porque la Biblia es clara cuando dice que lo que tenemos nosotros, eso damos a los demás. Entonces, mire lo delicado que es cuando hay gente que le gusta prestarse sus prendas de vestir o gorras. Es delicado porque muchas veces así, como lo bueno que ha impregnado en estas telas materiales, ¿cómo será lo malo? ¿Cómo serán los cristianos que andan 50 y 50 o 30, 70%? Entonces es delicado, ¿no? Sigamos con el verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Verso 14 habla de la historia de los hijos de un tal Etseba. Había 7 hijos de un tal Etseba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hasta el verso 16. Mire que las señales, las maravillas, los milagros, sanidades, todo es bonito. Todo es bonito. Pero queda impregnado aquí en la palabra esto como una llamada de atención. Del verso 14 al 16, donde habla de los 7 hijos, dice la palabra de un tal Etseba, sacerdote. Y mire que es delicado porque muchas veces nosotros, porque lo vemos a través de la palabra, lo vemos a través de las redes sociales, y muchas veces hay gente que es muy imprudente en el sentido de que creen que es solamente usar el nombre de Jesús como un amuleto. Decir, si en el nombre de Jesús se va todo espíritu inmundo, pero en el mundo espiritual hay rangos y los espíritus saben quién es usted y quién soy yo. Ellos saben
qué es lo que nosotros hablamos, cómo es que nosotros actuamos. Ellos lo saben todo. Ellos están allá afuera día y noche, pendiente de su vida y de mi vida. Por eso es que nosotros debemos ser cristianos de testimonio. Conocer al Espíritu Santo, que Él es el que nos da el poder, y a través de conocerlo a Él, es que primero que todo hay un cambio en nuestras vidas. Que me llama la atención aquí cuando Pablo llegó a Éfeso en el capítulo 19, en el verso 2, que Pablo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Signo de interrogación. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Muchas veces hay personas que ni conocen que el Espíritu Santo es una persona y que Él nos puede ayudar, que Él nos da el poder, que Él nos ayuda en todo lo que nosotros hagamos. Y antes de continuar, y nos quedamos aquí en el verso 16, quiero contar un testimonio y aclaro, no soy de los cristianos que mantienen por allí atrás de demonios. Una de las cosas que me ha enseñado el mismo Espíritu Santo es a ser prudente. A mí, a estas manitos que de aquí, como dice la palabra y como dice el apóstol Pablo, que no coloquemos estas manitos a la ligera. Y hay mucha gente allá afuera que ni tiene para dar y mantiene manoseándole la cabecita a los otros hermanitos y hermanitas queridas. Y la Biblia dice que no impongamos nuestras manos a la ligera. Por eso nunca, ni me gusta colocar, ni me gusta que me estén manoseando la cabeza. Porque lo que va a hacer Dios, lo va a hacer. Y el día que Dios le diga a un hombre, una mujer de Dios, que verdaderamente me coloque sus manos en mi cabeza, que venga de parte de Él, aleluya, que así sea. Pero muchas veces vemos el emocionalismo. Y la Biblia dice que nos está mostrando a gente que supuestamente conocía al Señor, pero que no sabía que había ni que existía un Espíritu Santo. Sabiendo que el Espíritu Santo es quien nos ayuda. Le voy a contar esta breve historia, este testimonio que pasó hace un tiempo atrás. No voy a decir nombre, pues por respeto de personas. Pero hay gente que lo va a ver y se va a acordar. Una vez estábamos en un ayuno y era el equipo de trabajo, pues que era de un grupo, una casa de oración que ayunábamos con varios propósitos. Entonces, una vez, y se había aclarado de que no fueran personas ajenas pues al equipo de trabajo, una vez una señora llegó ahí y íbamos a comenzar el ayuno. Entonces yo a la dueña de la casa le dije, acuérdese de lo que habíamos hablado. Y me dijo, no, sí, pero es que ella está como necesita. Y le dije, bueno, dije yo, Dios sabrá el por qué ella llegó aquí. Dios es soberano. Empecemos. Cuando comenzamos, aquella señora, me acuerdo, pues más o menos como que tenía 7 meses de embarazo o más. Entonces, ella, cuando comenzamos a adorar al Señor, ella prácticamente pues se le manifestó un espíritu, como les estoy diciendo. Ni yo ni los que estábamos ahí éramos de los que a todas horas queríamos que te vas y que te vas y que te vas en el nombre de Jesús. No, siempre la prudencia por delante. Pero ese día se dieron las cosas. Entonces ese día pues me acuerdo tanto que la señora se transformó. Ya tenía su barriguita ya bastante avanzada, como le digo, eran 7 o más meses de embarazo. Y mire que ese día empezó a vomitar sangre. Yo le decía, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Porque imagine lo que está pasando aquí. Cuando yo escuché la voz del Espíritu Santo, me dijo que le colocara la mano
en el estómago, en el vientre, que ahí estaba un espíritu que quería matar a ese bebé. Escúcheme bien, un espíritu había sido asignado para no dejar que esa criatura, es una niña porque ya después me di cuenta y hay veces que la veo, fue una niña para que no naciera, había sido asignado prácticamente. Porque bueno, gloria a Dios, ella, para resumir la historia, ella fue libre. Ya después le dije a la dueña de la casa que hablara con ella habló y ya le contó que en todos esos meses el médico le había, prácticamente cada que la veía le decía que no, que esa bebé no iba a nacer. Ella estuvo sangrando varios meses y gloria a Dios ese día por medio de la oración se le detuvo el sangrado y a los meses ella pudo tener su bebé, pero el diagnóstico que le habían dado era negativo. Supuestamente el médico decía que no, que esa bebé no iba a nacer. Entonces vemos el poder de Dios actuando cuando nosotros la buscamos, pero nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué cuento este testimonio? Porque muchas veces nosotros andamos con un pie aquí y otro pie por allá, quién sabe dónde, y queremos que los espíritus inmundos se nos sujeten. Ese día, gloria a Dios, yo cuento esto para glorificar el nombre del Señor. Vi cuando ese espíritu salió del vientre de ella y se fue a ese lugar, porque él sabía que ahí no podía hacer un show. Y ese suceso Dios ya lo tenía escrito, porque pasó sin necesidad. Vuelvo y les explico desde el comienzo del testimonio. Estábamos empezando a adorar, a orar cuando pasó todas esas cosas. En ningún momento nadie se estaba orando ni reprendiendo. Entonces hay casos, imagínense, como el caso de estos hijos del tal Seba. Ellos sí se metieron, fue como se dice vulgarmente, a brutos. Porque yo creo que ellos sabían la condición en que ellos estaban a enfrentarse a un espíritu. Imagínense, la palabra dice que ellos eran 7 y esa era una sola persona que ellos se atrevieron a sacarle los espíritus. ¿Y cómo los cogió? Primero los dejó en vergüenza y los mandó, como dice la palabra, desnudos. ¿Mm? Verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, tuvieron temor de todos ellos y era magnificado el nombre del Señor. Cuando pasa una cosa de estas, es para glorificar el nombre del Señor, para glorificar el nombre del Señor. Verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Imagínense. Por medio de ese suceso, como le digo, muchas veces Dios permite las cosas, pero para que los que estemos alrededor meditemos de que no es un juego, de que el mundo espiritual existe y es serio. Y dice el verso 20, así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El reino de Dios no consiste en palabrería, sino en poder, dice la palabra del Señor. Entonces, mire que todo es bonito, como les decía, pero es delicado. Por eso siempre, siempre, siempre debemos estar sujetos a lo que nuestra cobertura, pastores, líderes nos están diciendo. No nos dicen por egoístas, no nos dicen por hacernos ningún mal, ni por opacarnos, sino por la prudencia. Porque todo en los caminos del Señor es en orden. Es en orden. Nosotros nos tenemos que guardar. Cuando nosotros conocemos al Espíritu de Dios, y siempre lo he dicho y con respeto lo voy a decir, cuando una persona cae en el piso bajo el poder del Señor, yo siempre he dicho
que de allí se tiene que levantar una nueva criatura, así como cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro sobrenatural con Jesús, fue tirado al piso, dice la palabra, pero se levantó un nuevo hombre. Cuando una persona se levanta de ahí, si tiene gritería, si tiene envidia, si tiene chisme, todo eso se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque es el Espíritu Santo. Escúchenme bien, iglesia, el Espíritu Santo, santo, un espíritu de ese Dios que es santo, que es 3 veces santo, es el que habita en nosotros. Entonces nosotros muchas veces, antes de estar con amargura, que estar con garetería, que estar con enojo, pensemos que el Espíritu Santo, este Espíritu Santo que estamos viendo aquí en la palabra, por el cual se hacían milagros, ayudaba a predicar la palabra, derramaba su poder sobre toda carne, es el que merece ese respeto en cada vida. Y la Biblia dice, y no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece con nuestra manera de actuar, con lo que decimos, con lo que vemos. El Espíritu Santo llora. Entonces, esa era la reflexión que traía para este nuevo día en este libro de los Hechos, capítulo 19, versos 11 al 20. Entonces, escudriñemos la palabra y que Dios nos ayude, con su Santo Espíritu cada día a guardarnos para Él. Porque vuelvo y les digo, la palabra nos muestra señales, maravillas, prodigios, sanidades, todo, y todo es bonito porque todo eso está en la santa y hermosa palabra del Señor. Pero para que todo esto se cumpla, hay unos requisitos. Entonces vamos a empezar a decirle al Señor que nos ayude, que tome el control de nuestros pensamientos, que tome el control de lo que vemos, de lo que escuchamos, aún de lo que pensamos, de lo que hacemos, nuestros hechos. Y verá que en el mundo de las tinieblas, algún día, cuando sea el tiempo de Dios y nos toque vivir algo como lo que leímos hoy, los demonios no nos van a dejar en vergüenza, sino que se van a sujetar en el nombre de Jesús. Entonces, esa era la reflexión para el día de hoy. Vuelvo y le digo, comparta este video, envíeselo a un cristiano, a una cristiana y suscríbase y dele like. Mil y mil bendiciones.